Muy buenas tardes, jóvenes. El día de hoy iniciamos lo que es la actividad para la segunda semana de la cuarta unidad. Entonces, para el día de hoy vamos a trabajar todo lo que son conversiones entre moléculas, el número de Avogadro, lo que son los moles, etc. Pero antes de todo vamos a hacer nuestra oración. Acordémonos de que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de la Estrella ruega por nosotros. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros, y viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Primero vamos a definir lo que es un mol, ¿verdad? Tal vez ya lo habíamos definido antes o ya lo habíamos trabajado posiblemente, pero ahora vamos a recordar, porque ahora vamos a hacer cálculos con moles, átomos y moléculas. Entonces decimos que eso está en el libro que tenemos. En química, para determinar un número grande de partículas muy pequeñas que conforman una sustancia química, fue necesario definir un término denominado mol, unidad fundamental de cantidad de materia, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a definir ahí, sería la unidad fundamental de la cantidad de materia, Eso es lo que es un mol, ¿sí? O la cantidad de sustancia, podríamos decir. Entonces decía, un mol sería la unidad fundamental de la cantidad de materia. Muy bien. Y ahí tenemos también, ¿verdad?, que es fundamental para el cálculo estequiométrico y de química, que se utiliza para contar partículas muy pequeñas. Estamos hablando de partículas diminutas, subpartículas como los electrones, como los protones. Entonces, cuando nosotros queremos contar una gran cantidad de materia, pero esta es de cantidades o de partículas diminutas, utilizamos lo que es el mol, que utiliza para contar partículas muy pequeñas, como átomos, moléculas, iones y electrones, en una muestra, y equivale a su masa atómica o a su número o a su masa molecular. Un mol contiene 6.022 por 10 a la 23 unidades, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que un mol va a tener infinidad de partículas, 6.022 por 10 a la 23, y esta va a ser fundamental. Esta cantidad que está acá va a ser fundamental, porque esa es la que vamos a utilizar para cualquier cálculo de conversiones, de estequiometría, de moléculas a átomos, de gramos a átomos o a moléculas, ¿verdad? Esto nos va a servir, o a cualquier otra cantidad que queramos hacer conversión, porque esta va a ser fundamental. ¿Y esta qué va a ser? Va a ser el número de Avogadro. ¿En qué consiste el número de Avogadro? Hubo un físico químico italiano, Amadeo Avogadro, que él propuso este número para poder hacer los cálculos más eficientes, porque sabíamos que contar una cantidad infinita de partículas era muy difícil y tendía mucho al infinito. Entonces este es un número demasiado grande. Entonces estamos hablando de que son mini partículas pequeñas, pero es 6.022 por 10 a la 23 partículas pequeñas que vamos a tener. Entonces eso va a ser la base. Y dice que lo cual se conoce como el número de Avogadro. Ese es el número de Avogadro en honor al físico italiano Amadeo Avogadro. Todos los elementos contienen en un mol el mismo número de átomos. Por ejemplo, tenemos que un mol de sodio va a contener también 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Este número de Avogadro es como estandarizar la cantidad de materia. 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y vamos a tener un mol de carbono, y esto va a ser también 6.022 por 10 a la 23 también átomos de carbono. Y vamos a tener un mol de hierro también, que va a ser equivalente también a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro. Y así es como podemos hacer infinidad de cálculos teniendo en cuenta estas cantidades.
tanto un mol de sodio, que va a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos de sodio, de ese mismo elemento, claro está, que estamos trabajando, un mol de carbono, que sería igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, y un mol de hierro, que sería igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿verdad? En base a esto dice, medimos las cantidades en moles en las operaciones que realizamos en química. Por ello el concepto de mol es fundamental, ya que se emplea en la mayoría de cálculos químicos. El problema para medir moles reside en su propio concepto. No podemos determinar un mol de una sustancia a base de contar átomos, por la magnitud tan grande del número de Avogadro y el hecho que es imposible coger un átomo. Por eso, en laboratorio, para realizar los cálculos necesarios, necesitamos encontrar una relación entre mol y otra magnitud, más fácil de medir. La masa, así podemos medir la masa equivalente a los moles de una determinada sustancia. Usando una balanza, esta relación es bien sencilla. La masa de un mol de un elemento se denomina mol átomo y corresponde a la cantidad de elementos cuya masa en gramos es numéricamente igual a la masa atómica. Por ejemplo, el hierro tiene una masa atómica de 55.84 UMA, que corresponde a 6.022 por 10 a la 23 átomos de hierro, ¿verdad? Entonces ahí vamos a relacionar también con las masas que tenemos en la tabla periódica, que van a ser equivalentes también a 6.022 por 10 a la 23 moléculas o átomos que vayamos a tener. Vamos a ver ejemplos específicos de todo esto. Veamos el primer ejemplo. Vamos a empezar de los ejemplos más sencillos a los ejemplos que tengamos un poquito más de dificultad para poder trabajar lo que es el cálculo, ya sea de conversiones de masa, conversiones de moléculas o de átomos, ¿verdad? Ahí en la tarea también les aparece algunos ejercicios en base a esto. Muy bien, vamos a hacer el primero, ¿verdad? Vamos a hacer el primero. Vamos a hacer uno que está dentro de la tarea, que es la página 82 o 83. Está entre los ejercicios 3.11 al 3.28 aproximadamente. Y vamos a hacer el 3.13. El 3.13, vamos a empezar de los ejemplos más sencillos. 3.13, que tienen ustedes de su tarea, dice ¿cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? Nosotros sabemos que el azufre es un elemento que aparece en la tabla periódica. Entonces vamos a determinar algo. Vamos a determinar que un mol de azufre va a ser equivalente a 6.22 por 10 a la 23 átomos de azufre. ¿Sí? Todos los moles van a ser igual al número de Avogadro. Un mol de hidrógeno va a ser 6.022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Un mol de carbono va a ser igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de carbono, y así sucesivamente. Tenemos 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Entonces ahí podemos hacer nuestra conversión. Si tenemos 5.10 moles de azufre tendríamos que, haciendo esto, ¿verdad? Con esta aclaración, con esta conversión, tenemos ahí la base principal. Un mol de azufre va a ser equivalente a 6.022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento, de azufre. Como lo que me están preguntando son los átomos, entonces tiene que estar mol abajo para que se pueda eliminar. Y lo que queremos arriba. Eso es como las conversiones de unidades de medición. Es exactamente lo mismo. Moles de azufre se va con moles de azufre, y me quedaría ahí entonces, al multiplicar 5.10 por 6.022 por 10 a la 23, me quedaría la cantidad de 3.071 por 10 a la 24 átomos, porque eso es lo que me están preguntando, átomos de azufre, ¿verdad? Esa sería la respuesta que obtendríamos. Al realizar la conversión,
¿Cuántos átomos hay en 5.10 moles de azufre? Sería un mol equivalente, un mol de azufre es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre. Entonces tenemos 5.10, ahí hacemos aquí nuestro factor, lo que conocemos como el factor de conversión, 6.022 por 10 a la 23 átomos de azufre, que es igual a un mol de azufre. Se elimina mol de azufre con mol de azufre, me queda 3.071 por 10 a la 24 átomos de azufre. Muy bien, ese es uno de los ejemplos más sencillos. Vamos a hacer otro ejemplo. Primero vamos a hacer con elementos, después vamos a hacer ya con compuestos. Ya con compuestos pues ya podemos hacer un poquito más extenso los problemas. Vamos a hacer 3.16. 3.16 que aparece ahí en su tarea. 3.16. ¿Cuántos gramos? Ahora me están preguntando gramos. ¿Cuántos gramos de oro, elemento oro, hay en 15.13 moles de oro? Muy bien. ¿Sí? Tenemos como base fundamental el número de Avogadro. Ahí vamos a tener como base fundamental. Entonces tenemos que pasar 15.3 moles de oro a gramos, ¿verdad? Porque lo que me están preguntando son gramos. Entonces este es el camino. Sería moles de oro, ¿verdad? Moles, perdón, de oro a gramos. Entonces tendríamos, sabiendo que el oro tiene una masa, según la tabla periódica, va a tener una masa ¿de cuánto? Vamos a revisar nuestra tabla periódica. De 196.97. Entonces esta sería la masa del oro, 196.97 gramos mol, aparece ahí en su tabla periódica. Entonces tenemos 15.3 moles de oro por, entonces ahí vamos a hacer la conversión. Entonces tendríamos ahí un mol de oro sería equivalente a 196.97 gramos. Aquí ya no utilizamos el número de Avogadro, sino que aquí, sabiendo cuál es la cantidad de masa o peso atómico que tiene este elemento. Entonces moles de oro se elimina con moles de oro y me queda 3013.64 gramos de oro, ¿verdad? De este elemento. Muy bien. Así de sencillo, así de fácil podemos hacer los cálculos para encontrar las equivalencias, ya sea en gramos o moles o de átomos también, que se puede realizar. Vamos a hacer otro cálculo también, otro ejemplo. Este es para encontrar gramos, como les venía diciendo. Vamos a hacer otro ejemplo. Muy bien. Vamos a suspender aquí y vamos a esperar el próximo video para ver cómo realizar otro ejemplo ya utilizando lo que son compuestos.